Bendiciones a cada uno. Gracias por vernos una vez más. Hoy te quiero hablar del nuevo nacimiento. Si tú eres cristiano, vas a entenderlo. Pero si tú no le has dado tu vida a Jesús, me vas a decir cómo es eso. Pues hoy te quiero hablar. La palabra de Dios dice que un día Jesús, alguien lo visitó, un maestro llamado Nicodemo. Él era un fariseo, pero también era una persona que enseñaba y formaba parte del Sanedrín. ¿Qué era realmente un fariseo en los tiempos de Jesús? Era una secta, un conjunto de personas que creían que la salvación se ganaba a base de obras, de ser muy bueno, de dar caridad, de respetar a mi vecino, a todos. Y creían que ya iban para el cielo. Hoy tal vez tú eres un cristiano y puedes imaginar que porque vas a la iglesia, también estás bien delante de Jesús, delante de Dios. Nicodemo también creía lo mismo, que él estaba muy bien delante de Dios. Pero vamos a leer la Biblia en San Juan 3, 5 y 6. Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesús nos habla de dos nacimientos, uno carnal, como toda la humanidad. Nacemos en este mundo a través de nuestra madre, pero nos falta un segundo nacimiento, que es el del Espíritu. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos murieron espiritualmente. ¿Qué significa eso? Se acabó la relación con Dios. Hoy venimos a esta tierra y nacemos con muchas costumbres, con muchos estilos de vida, con educaciones distintas, con la educación que nos dan nuestros padres. Pero a veces esa educación no es la mejor, no nos enseñan lo mejor, pero Jesús sí nos va a enseñar algo diferente. En aquel entonces, Nicodemo, un maestro que enseñaba, que predicaba, que conocía la ley de Moisés dada por Dios, fue a visitar a Jesús. Pero algo muy sorprendente cuando yo leí esta parte. Dice que vino a Jesús de noche. Segurito que Nicodemo era una de esas personitas que cuidaba mucho su reputación, porque no era cualquiera, también era una persona con dinero. No era cualquier persona, tenía un cargo especial. Muchas veces nos decimos ser cristianos, pero negamos a Jesús. ¿Cómo? Si vamos en la calle o en el mercado y nos encontramos con otro hermano, no somos capaces de decirles Dios te bendiga o de saludarlos, porque nos avergonzamos de Jesús. Sabemos que Jesús es lo mejor, pero nos da vergüenza el evangelio. Hay gente que está en el trabajo, en su oficina o en muchos otros lugares. Se avergüenza de decir que es cristiano, pero cada domingo está en una iglesia. Así era Nicodemo. Nicodemo era un fariseo. Y si te has leído la palabra de Dios, los fariseos se habían convertido en enemigos de Jesús. Lo odiaban a Jesús. Imagínate Nicodemo decir, voy a ver a Jesús, diciéndole a sus amigos, lo voy a visitar. Sabía que eso le iba a crear problemas. Así que mejor lo hizo a escondiditas, a donde nadie me vea. Vamos, solitos. Solito fue a visitarlo de noche, a escondidas, a donde nadie lo viera. Y llegó con Jesús y le dijo, yo sé que tú eres hijo de Dios, porque nadie hace las señales que tú haces. Él reconocía quién era Jesús. Así como tú y yo, que tal vez estás en una iglesia, reconocemos quién es Jesús, reconocemos quién es Dios, pero muchas veces por el qué dirán o por quedar bien con los amigos, lo negamos. Así Nicodemo no quería problemas y los visitó, pero creía que Jesús le iba a reconocer que iba por el buen camino. A veces tú piensas que vas por el buen camino, pero sorpresa para Nicodemo, Jesús lo confrontó.
Y no fue algo ni de buena manera. Le dijo Nicodemo, no porque seas buena gente vas al cielo, te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo dijo, ¿cómo? O sea, siendo yo viejo, tengo que volver a entrar al vientre de mi madre y volver a nacer. Y Jesús le dijo, me sorprende que siendo tú maestro no conozcas lo que yo te digo. ¿Qué enseñas entonces? ¿Qué predicas? Mucha gente predica, mucha gente está en un púlpito, mucha gente anuncia la escritura, pero no tiene el conocimiento, ni ellos mismos han comprendido lo que dice la palabra, lo que dice la escritura, porque están en la carne. Por eso dice, lo que es de la carne, carne es, pero lo que es del espíritu, espíritu es. Dios en su palabra dice, el hombre natural no persiste y no conoce las cosas del espíritu porque para él son locura. Mucha gente que no tiene a Dios en su vida piensa que la palabra de Dios o el evangelio es locura. Y dice, eso es una locura, te han lavado el cerebro, estás loco. Porque ellos no lo comprenden. ¿Sabes por qué? Porque viven una vida carnal, de tibieza espiritual, porque no han comprendido la palabra de Dios. Entonces Jesús le dijo, no hablo de ese nacimiento. Te lo voy a explicar, le dijo. Dice, te es necesario nacer del agua. Ahí hablaba de un mandamiento que Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad. Y todo aquel que cree en mí será salvo, pero también será bautizado. Si tú asistes a una iglesia y ya te has bautizado, has sabido por qué tienes que bautizarte. El bautismo representa la muerte y la resurrección de Jesús. Cuando nos sumergen en el agua, nos acuestan, representando que morimos. Morimos a nuestro yo carnal, a nuestro yo que tiene malas costumbres, que trae malos hábitos. Morimos, pero representamos la muerte y la resurrección de Jesús. Nos levantamos para nueva vida. Ese es el nuevo nacimiento en nuestro ser espiritual. Nuestra alma necesita nacer, una reconciliación con Jesús. Entonces resucitamos y dijo el apóstol Pablo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando tú te bautizas, naces y Jesús viene a nacer en ti. O sea que cada día vas a ser como Jesús. Cada día serás el estilo que Jesús fue en esta tierra, dando el mensaje, dando una nueva vida. Pero ¿cómo va a ser eso? Tienes que cambiar tu carácter. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué es mansedumbre? Es tener un carácter dócil, un buen carácter, una buena persona. ¿Y qué es ser humilde? Es una persona sencilla en su corazón, que reconoce que tiene que aprender, que reconoce sus errores, que reconoce sus fallas. Dios no quiere la gente soberbia ni altiva. Dice que Él los mira de lejos, no le gusta. Entonces muchas veces vivimos ese estilo de vida. Si tú has nacido de nuevo, tendrás que ser como Jesús, una nueva persona, porque traemos hábitos. En la clase pasada te di un personaje que era Bartimeo. Esa persona vivía en una vida pidiendo limosna, de mendicidad. Créeme que cuando Jesús vino a su vida, no volvió a ser ese mismo mendigo, no volvió a las calles, a pedir limosna. Si tú vienes a Jesús, no puedes seguir siendo la misma persona. Si tú eres borracho, tirado en las calles y recibes a Jesús, no puedes volver a ese estilo de vida, porque Jesús te cambió. Créeme que Bartimeo nunca regresó a ser esa misma persona. Al contrario, se arregló, se bañó, se puso bello, se perfumó. Hubo una transformación en él. Así tú, cuando conoces a Jesús, Jesús impacta tu vida. Jesús te transforma y todo nuestro proceso de vida es un cambio para ser igual a Jesús.
Ese es el nuevo nacimiento. No es cada domingo en una iglesia y crees que ya vas para el cielo. No, te has equivocado si crees que vas por obras, si crees que vas por cumplir. Así Nicodemo creía que iba bien, pero Jesús Jesús lo corrigió y le dijo, no es ese camino. Tienes que nacer del agua y del Espíritu. Tú y yo tenemos que reconciliarnos con Jesús. Tú y yo debemos reconocer que hemos pecado. Tenemos que dejar nuestra vida de pecado, nuestra vida de maldad, nuestra vida de miseria, nuestra vida de dolor, de tristeza. Porque Jesús tiene que venir a hacer morada en ti. Y nacer es cambiar, nacer es ser diferente de actitudes, de carácter, de nuestra manera de ser. Eso es muy diferente, pero sabe Dios que nosotros mismos no podemos. Por eso necesitamos del Espíritu Santo, porque Él cada día nos va perfeccionando. ¿Y cómo? Cada día buscándole, orando, leyendo la palabra, buscando su presencia. También es congregarse, pero no basta solo eso, sino tener una vida de comunión cada día con Jesús. Y entonces Jesús cada día nos irá perfeccionando, porque ninguna cosa inmunda entrará en el cielo. Nada de pecado, nada de cosas. Sed santo como yo soy santo. Así dice su palabra. Entonces tenemos que ser cada día mejores. Tenemos que ser una vida como Jesús, manso y humilde. Si tú ya vas por ahí y cada día estás mejor, quiere decir que Cristo te va perfeccionando, que estás naciendo de nuevo, que has nacido de nuevo y eres una nueva criatura. Y eso quiere decir que ya no eres el mismo de hace un año ni de hace un mes, sino que eres mejor cada día. Quiere decir que tú has nacido también del Espíritu. Que Dios te bendiga y que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. Que tengas muy buen día.